Ok, bienvenido muchachos. Hoy vamos a ver cómo crear páginas web con HTML. La semana pasada les publiqué un documento donde explicábamos los conceptos básicos. Ahora vamos a ver esos conceptos ya aplicados en la práctica. Ok, para empezar hay que saber que vamos a utilizar algo que se llama editores de texto. Los editores de texto nos ayudan a nosotros a escribir código de manera más fácil. Si nosotros quisiéramos escribir página web, nosotros tenemos la posibilidad de escribirlo con un bloc de notas si lo desean, pero ver solo texto negro sin diferenciar qué es una etiqueta, qué es una sintaxis, cuáles son los textos. Entonces, de manera visual, después de unos 10-20 minutos trabajando, eso no nos puede complicar. Entonces, por eso nacen los editores de texto. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden utilizar el que ustedes deseen. Pueden usar Zoomline Text, pueden usar Bracket, pueden usar Atom. Existen una infinidad de editores. El que ocupo yo es Visual Studio Code, pero ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran. Ok, entonces les voy a presentar. Este es el software. Pero para empezar, vamos a crear una carpeta. Entonces vamos a darle clic derecho en el escritorio, nueva carpeta, mi primer página web. ¿Correcto? Entonces en esa carpeta nosotros vamos a almacenar todos los archivos que vayamos a ocupar. Lo vamos a abrir acá, le vamos a dar archivo, abrir carpeta. Entonces nos vamos a donde está la carpeta, mi primera página web. Seleccionamos la carpeta y nos abre el editor. Entonces a partir de aquí yo ya puedo crear e ir programando. Entonces lo primero que vamos a hacer es lo básico, un hola mundo, que se hace en todos los ejemplos la primera vez. Entonces para empezar nosotros vamos a manejar archivos HTML. Esos archivos son los que el navegador reconoce donde nosotros vamos a escribir los HTML. Entonces aquí le vamos a agregar nuevo archivo. Entonces ahí le ponemos index.html. Entonces él nos crea el archivo y podemos ver que si nos vamos a la carpeta, automáticamente ya nos creó el archivo. Nosotros no tenemos que crearlo, ¿correcto? Ok, entonces vamos a empezar poniendo el doctype. Entonces la sintaxis es, si leyeron el documento van a saber que es doctype HTML. Ok, ¿por qué se le pone este doctype? En los navegadores en internet, cuando se intercambian los navegadores información con los servidores, entonces el servidor manda una información y el navegador tiene que saber cuál tipo de información es la que manda. Entonces poniéndole esta etiqueta, el navegador interpreta que es un archivo HTML. Por defecto, hoy en día, en la actualidad, ya no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque ya los navegadores ya saben que es HTML lo que está mandando el servidor. Pero ¿cuál es el problema? Antes de que existieran los estándares hoy en día de la web, habían navegadores que tenían sintaxis diferentes. Entonces, pero hoy en día está. Y ponerlo es una buena práctica. ¿Ya? Eso se llaman buenas prácticas en programación, porque puede ser que haya alguien que todavía esté usando un navegador con versiones anteriores, pues, y necesita esa compatibilidad. Después ponemos el HTML, entonces que le indicamos que ese es el cuerpo de nuestra página. Después tenemos el head y tenemos el body. Okay, el head es donde va toda la información que nosotros tenemos en el HTML y el body es lo que nosotros podemos ver. Entonces vamos a empezar poniendo en el header un title. Entonces escribimos la etiqueta title y aquí podemos poner mi primer página web. Entonces nosotros guardamos. Entonces, ¿cómo podemos probar esto? Entonces, este archivo, podemos ir a donde tenemos guardado la carpeta y lo abrimos con cualquier navegador. Entonces, cuando lo abrimos, pues todavía tenemos
una hoja en blanco porque no hemos escrito nada, solo hemos escrito la estructura básica. Pero acá, si nos fijamos, tenemos mi primer página web. Entonces, lo que está escrito acá, yo lo escribo en la etiqueta title. Ya, entonces ya sabemos ahora que para poner el nombre que nosotros queramos o la palabra que nosotros queramos en el encabezado del tab, lo escribimos con una etiqueta title. ¿Correcto? Ahora, si yo quisiera otro, que este es importante, pongámosle que yo estoy escribiendo una palabra con ñ, entonces digamos que esta página es para niños, página para niños. ¿Ya? Yo guardo acá, me voy al navegador, recargo la página, pero vamos a ver que aquí no me sale la ñ. ¿Ya? Entonces, pero como nosotros hablamos español, entonces normalmente eso pasa porque la mayoría de las tecnologías salen en inglés, entonces en el inglés no existe la ñ y el acento, correcto, pero tenemos una etiqueta que nos facilita eso. En el mismo head yo puedo poner una etiqueta que se llama meta. Entonces en meta yo puedo poner un charset UTF-8. ok, como les explicaba hace ratito, hoy en día toda la mayoría de las cosas de web e informática y programación se han estandarizado. Entonces el UTF-8 es la codificación en ASCII de las palabras latinas, por ejemplo, que no existen en inglés, todos los acentos, toda la ñ. Entonces esto UTF-8 es la codificación en código ASCII de esas letras, ya, para que las reconozca. Entonces ahora si yo me voy acá al navegador, recargo y ahora me sale la ñ. Nosotros únicamente poniendo esa etiqueta y toda nuestra página donde utilicemos ñ, donde utilicemos acento, se van a ver. Antes no existía esa etiqueta y lo que teníamos que hacer es poner un símbolo en cada una de las letras que lleven acento o ñ para que la pueda reconocer el navegador, ¿correcto? Entonces, sigamos. Vamos a poner nuestro hola. Entonces vamos a utilizar la etiqueta H1. Hola mundo. Entonces vamos a guardar. Recargamos y ya tenemos un hola en la web, correcto. Entonces esos H son etiquetas para títulos. Entonces existen H2, entonces aquí vamos a poner Félix Ramírez, y existen también etiqueta H3, Félix Ramírez. Existe H4, Félix Ramírez. H5, Félix Ramírez. H6. Entonces, la etiqueta H existen 6, la H1 hasta la H6. Guardamos, nos vamos al navegador, recargamos y vamos a ver que cuál es la diferencia. Las 6 son para título. Va dependiendo del que nosotros vayamos a necesitar. Cada una de ellas tiene su tamaño. Si se fijan, esta es la más grande que la H1 y así sucesivamente, ¿correcto? Entonces las H1 son para título. También, ¿qué otra etiqueta podemos describir? Existe una etiqueta que para hacer lista ordenada y no ordenada. Entonces la lista ordenada son OL. Entonces nosotros tenemos una etiqueta OL, pero esa OL tiene elementos. Entonces la etiqueta de cada elemento es la etiqueta list. Entonces si yo quiero hacer una lista de estudiantes, pongo Mario, pongo otro list, Juan, correcto, y yo le doy guardar, vuelvo al navegador, recargo y
ahí tenemos la lista. Y si se fijan, es ordenada. Me le asigno el 1, el 2. Si yo agrego otro acá, pongo li y le pongo María. F5 y le asigno el 3. Ya, entonces esa es una lista ordenada. También existen listas no ordenadas. Entonces las no ordenadas es una etiqueta UL y siempre poniéndole por cada elemento la etiqueta li. Entonces digamos que esa misma lista yo la quiero pero no ordenada. Entonces li Juan, agregamos otra etiqueta li, María, recargo y ahora podemos ver que esta no tiene una enumeración. Entonces la diferencia entre las dos es que una es enumerada, como dice el nombre, ordenada, y la otra no es ordenada. ¿Correcto? Otra etiqueta que podemos conocer es la etiqueta P. Entonces, ¿para qué se ocupan las etiquetas P? Se ocupan para párrafo. Si nosotros queremos describir algún documento y el documento lleva párrafo, entonces nosotros podemos poner digamos que quiero describir: hola, yo soy el profesor de fundamentos de desarrollo web. Entonces en otro párrafo yo quiero poner la explicación: el desarrollo web es lo más bonito que existe. Correcto. Entonces yo guardo, me voy acá y yo tengo dos párrafos. Entonces esos párrafos pueden ser cualquiera. Si tenemos una historia y la historia tiene párrafos, pues entonces cada párrafo va en una etiqueta. Ok, ahora también vamos a seguir con, tenemos una etiqueta que se llama A. Tenemos etiquetas de hipervínculo. Entonces, por ejemplo, yo pongo la etiqueta A, pongo href, y aquí en href yo puedo especificarle un link. Digamos que yo quiero direccionar a la página de la universidad, entorno virtual.udm.edu.ni. Entonces yo puedo venir acá, lo pongo como link, cierro la etiqueta y le pongo un nombre: entrar al entorno virtual. Un ejemplo. Al guardar, me voy al navegador, vuelvo a recargar el navegador y me sale como que si fuera un hipervínculo. Si yo le doy clic acá, él me redirecciona al entorno virtual. En este caso estamos redireccionando a un link o a un sitio web externo, pero entre nuestro sitio web nosotros podemos movernos entre diferentes archivos. ¿Qué quiere decir? Que yo no solamente puedo tener ahí un index.html, un solo archivo, yo puedo crear más. Entonces vamos a crear otro y vamos a hacer el hipervínculo. Entonces podemos agregar aquí otro nuevo archivo y le ponemos clase.html. Entonces ya tenemos otro archivo y aquí lo tenemos separado. Entonces igual hacemos el dovetail HTML. Siempre esta estructura básica la tienen que hacer. Te ponemos HTML, head, meta, ponemos charset UTF-8. Le ponemos un title y le ponemos mi clase. Entonces vamos con el body y le vamos a poner un título.
en H1, fundamento de desarrollo web. Okay. Ahora en el index, en el archivo index, en el archivo principal, ya no le vamos a poner entorno. Entonces acá le vamos a poner el nombre del archivo al que yo quiero redireccionar. En este caso es clase.html. Yo lo voy a guardar, me voy al navegador, vuelvo a recargar la página, pero me sigue llamando a entrar al entorno. Entonces aquí podemos cambiarle la descripción y aquí solamente le ponemos ir a mi clase. Nos vamos acá, volvemos a recargar, ahora dice ir a mi clase. Yo le doy clic acá y me redirecciona. Si nos vamos aquí a ver el archivo, aquí dice ya clase.html y aquí tengo la etiqueta y aquí tengo el title que yo acabo de escribir en el archivo clase.html. Correcto, entonces aquí vamos a escribir un poco, vamos a agregar una etiqueta P y aquí vamos a escribir el desarrollo web es un mundo etcétera. Entonces, si no somos buenos como yo para escribir algo, entonces podemos utilizar algo que se llama Loren. Entonces ustedes escriben Loren y le dan tab en Visual Studio, en Visual Code, perdón, y automáticamente él nos agrega un párrafo de texto. ¿Para qué nos sirve eso? Cuando estamos diseñando o estamos programando o teniendo una aplicación web en producción, en diseño, no en producción, entonces podemos agregarle texto para ver cómo funciona. Entonces solo le ponemos Loren y le ponemos tab. Si yo me voy acá, entonces es como que tuviéramos un párrafo. Si queremos agregarle más texto, podemos agregarle más texto. Digamos que acá le quiero agregar otro texto, Loren. Solo vuelvo a escribir lo mismo, Loren. Y le doy tab. Loren, tab. Ya, vuelvo a guardar. Me voy acá y ya tengo un párrafo. Si quisiéramos, agregamos otro párrafo. Esto es solo para cuestiones de prueba. Loren. Correcto. Vamos al navegador. Cargamos y ya tenemos otro párrafo. Ok, ahora en mi página de mi clase, voy a agregar la lista de mis estudiantes también. Entonces, como puedo poner, vamos a agregar una lista. UL. Le ponemos li y aquí le ponemos Carlos Hernández agregamos otro, María Ramírez, agregamos otro li, le ponemos Daniela Aguirre, otro li, Ricardo Reyes. Entonces ya por lo menos ya se va apareciendo un documento más serio. Entonces ya tenemos nuestra lista, pero ahora yo quiero otro hipervínculo que me redireccione a mi index.html. Entonces vamos a poner acá otra etiqueta href y para eso index.html, cierro la etiqueta y podemos ponerle inicio. Entonces lo voy a recargar, le doy clic a inicio, me lleva al index.html donde empezamos y si le doy aquí ir a clase me lleva
a donde yo tengo el archivo clase.html. Entonces así nosotros podemos navegar también entre los sitios. Así como cuando ustedes entran en una pestaña del entorno, cuando entran a la página principal de la universidad o entran a Facebook, son esos hipervínculos los que nos redireccionan a los lugares de los sitios. Ok, ahora vamos a ver cómo podemos nosotros en nuestro sitio web poner datos tabulados. Ok, eso significa, en palabras más comunes, cómo creamos tablas. ¿Ya? Entonces nos vamos a ir siempre acá. Vamos a tener en clase y digamos que en vez de yo querer poner una lista, quiero poner una tabla. Entonces, ¿cómo escribo una tabla? En HTML ponemos table y dentro de table, si se fijan, el editor, yo solamente pongo una palabra y le doy tab y él automáticamente me pone el resto, que es esto que está acá, que acuérdense que nosotros tenemos que toda etiqueta tiene una apertura y tiene un cierre, y si se fijan la mayoría tiene lo mismo. Hay algunas etiquetas que tienen una característica distinta, como este meta, que cerramos la etiqueta con una pleca, no poniendo la palabra meta. Entonces, pero son algunas. Otra etiqueta es la IMG, que ya vamos a llegar a eso, ¿correcto? Entonces, ahora, antes las tablas solo se ponen en el tiempo de antes que saliera el HTML5, se describía solo table, las filas y las columnas, pero hoy en día se especifican poniéndole un encabezado y un cuerpo. ¿Qué significa? El encabezado es, como toda tabla tiene su encabezado en las columnas, y después seguido del body, que es donde nosotros vamos a tener la fila. Entonces aquí ponemos the body, y dentro del the body yo puedo poner, perdón, este es el cuerpo y el otro es the head. Entonces ponemos un TR. TR es una etiqueta para hacer filas, para estipular filas. Entonces en los encabezados yo le pongo TH. El TH significa una columna, pero en el head. Ya vamos a ver cómo especifico una columna en el T-body. Entonces acá vamos a ponerle, digamos que tengo el número de matrícula del estudiante, tengo el nombre y tengo el apellido. Entonces ahora nos vamos al T-body o damos a guardar y vamos a revisar el documento. Entonces nos vamos al navegador, volvemos a recargar y aquí vemos que tenemos este encabezado: matrícula, nombre y apellido. Entonces ahora vamos a agregar una fila, TR. Entonces en el body las columnas son TD. TD. Entonces aquí pongamos el primero, 080159. Agregamos otro TD, Félix Javier, el apellido, TD, Ramírez. Cuarto, me voy a ver al navegador cómo se mira, y tenemos número de matrícula, el nombre y el apellido, ¿correcto? Entonces, por cada vez que yo quiero agregar una fila, yo agrego un TR. Entonces, quiero agregar otra fila, agrego otro TR. Dentro de TR, empiezo a escribir TD. Entonces, aquí pongo TD y le pongo otro 071721 TD. Carlos Antonio, otro TD para el apellido, Hernández Domínguez. Recargo y acá tenemos, ¿correcto? Ahora vamos a agregar los otros dos que nos faltan: TR, TD, 13, 25, 54, 45,
otro TD, Daniela, otro TD, apellido, Aguirre. TR, TD, 15, 12, 45. TD, el otro es Ricardo, otro TD para el apellido, Reyes. Ok. Entonces, pero todavía esto nosotros no lo podemos ver como tabla. ¿Por qué? Porque no nos salen los bordes y esas cosas, ¿verdad? Entonces, las tablas tienen, o las etiquetas, perdón, tienen, ¿se acuerdan que les tienen atributos? Ok, entonces aquí en la tabla nosotros tenemos un atributo que se llama border. Pues nosotros le podemos poner el tamaño del borde, le ponemos 1 y él automáticamente ya le pone el borde a la tabla. Claro que ese diseño aún se mira muy tosco y muy feo, pero cuando entremos a CSS vamos a ver cómo le podemos dar alguna etiqueta, un diseño bonito a las tablas y a todas las cosas. Ahorita estamos con HTML. Ok, ahora vamos a ver qué son call span y row span. Esto, row span y call span, se puede decir que son parecidos como en Excel, combinaciones de celdas. Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos hacer que se combinen una celda. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces digamos que acá en esta misma tabla yo le quiero agregar otra columna, una que sea sistemático 1 o sistemático 1, otro sistemático 2 y examen. Entonces, podemos ver acá en el navegador cómo se mira. Okay. Entonces si nosotros le vamos a poner nota acá, entonces yo quiero poner el total de todos estos y que en una sola fila se me mire el total. Entonces, ¿cómo combino yo acá abajo una fila? Entonces, ya vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a agregar otro TR. Entonces, si yo quiero escribir acá, en estas tres filas, acá en la siguiente fila, solamente el total y sumar todas estas encabezados, yo no voy a especificar ya estos tres TD. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pongo un solo TD, le pongo el nombre, total, 2 puntos, y aquí la propiedad TD tiene una propiedad que se llama call span y le especifico cuántas celdas son las que yo quiero. Entonces, en este caso yo quiero 3 celdas. Si me voy acá, son 1, 2, 3 celdas. Pongo 3, yo recargo, le doy F5 al documento y él me combina las 3 celdas. ¿Correcto? Entonces, para que miremos bien mejor el ejemplo, aquí vamos a agregarle acá en cada registro esa calificación. Aquí tiene 50, aquí le vamos a poner 10 y aquí le vamos a poner 40, por ejemplo. ¿Correcto? Vamos a ponerle aquí 30. Acá le ponemos 20. Acá le ponemos 30. Acá le ponemos 10. Acá le ponemos 30.
y el tercero le vamos a poner 50. Vamos con el último, TD 63, TD 5, 2, perdón, TD 5. Entonces, vuelvo a recargar, guardo, recargo y aquí ya tenemos las calificaciones. Entonces, el HTML no es un lenguaje, solo es un modelado de datos. No quiere decir que vamos a poder hacer en esas tablas lo que hacemos en Excel, sumar los números, ¿verdad que no? Entonces vamos a agarrar números aleatorios. Entonces, ahora yo quiero aquí, por ejemplo, el promedio. Entonces ya si hiciera un cálculo con JavaScript o desde un lenguaje de backend, yo solo mando la información, ¿verdad? Entonces aquí le pongo TD y solamente le pongo el promedio, 50.23. Entonces, ¿dónde va a estar esto? Como yo estoy ocupando este call span de 3, la que sigue es la nota, la columna de sistemático 1. Entonces, ese 50.23 me va a salir debajo de la columna, ¿ya? Entonces, vamos a ponerle ahora lo otro, ¿correcto? TD 35.52 y el otro TD es 60.20. Guardamos, recargamos y así nosotros podemos ver la combinación de esas celdas. En este caso es call span, pero al mismo tiempo yo también puedo hacer un row span. ¿Cómo hago los row span? De la misma forma. La diferencia es que estos se hacen en las filas, por ejemplo. Si yo quiero agregar acá el nombre, otra columna que diga asignatura, ¿correcto? Y digamos que los dos primeros son de fundamentos de desarrollo web, o pongamos un nombre más corto, matemática, y el de abajo, español. Entonces, digamos que yo vengo acá, le pongo un TD a Félix Ramírez y le pongo matemática. Y a Carlos le pongo otro TD y le pongo matemática. Y a Daniela, le había puesto Daniel, no me había fijado. Daniela, le pongo acá un TD y le pongo español. Y a Ricardo también le pongo español. ¿Correcto? Entonces vamos a guardarlo, nos vamos acá y vemos que están en columna, pero si como yo no lo quiero mostrar dos veces, quiero mostrarlo una sola, entonces nosotros podemos combinar a nivel de filas también. Entonces, pero hay otro problema acá. Si se fijan, en el total se corrió una celda para el lado izquierdo y los números se me movieron. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Acá le pongo 4. Le pongo 4, nos devolvemos al navegador. Ahí está listo. Ahora yo quiero combinar estas dos filas, estas dos celdas. Entonces, para ello, yo tengo que poner acá, donde dice TD, en vez de poner call, pongo row span y le digo cuántas filas son las que yo quiero fusionar. En este caso yo tengo 2, entonces especifico 2. Le doy guardar, me devuelvo al navegador, recargo y automáticamente tengo la fusión, pero yo tengo que eliminar matemáticas del siguiente registro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Me combina la celda, pero igual le agrego una celda. Y entonces él me corre ahora la celda a la derecha. Entonces tengo que tener cuidado en ese aspecto. Que si aquí yo estoy combinando la fila, entonces la siguiente fila, son 2 filas, no debería de tener ningún valor. Y recargo. ¿Ya? Entonces lo mismo hacemos con español. Entonces nos vamos acá. En la primera fila le ponemos row span 2 y eliminamos este que está acá.
guardamos, nos vamos al navegador, recargamos y ahí está. Entonces, así de esta forma nosotros hacemos call span y row span. Ok, ahora vamos a ver cómo podemos nosotros insertar una imagen en nuestro documento HTML. Okay, para eso existe la etiqueta IMG. Y automáticamente él me dice, me pone estos atributos. Este no es necesario. El que vamos a ver nosotros es CRC. Entonces este atributo CRC significa source, en este caso en español es origen. Entonces, y entre comillas nosotros podemos poner la dirección donde nosotros tenemos una imagen o la URL de donde queremos que venga de un servidor una imagen. Entonces aquí al final el cierre tiene que ser con un slash y un mayor, correcto. Entonces ahora vamos a ver de las dos formas. Vamos a agregar primero una imagen desde una URL. Entonces aquí ya tengo una yo preparada, pero nos podemos ir al navegador para verla. Aquí cargamos y ahí está la imagen, correcto. Ahora la vamos a pasar a nuestro documento poniendo el link en el CRC. Damos guardar y ahí está nuestra imagen, correcto. También en la etiqueta imágenes tiene otros atributos. Por ejemplo, tiene el atributo width. Si yo no quisiera que tuviera el tamaño original y digamos que yo quiero que el tamaño sea de 100 píxeles, yo le doy guardar, F5 y le pongo el tamaño al que nosotros decimos. En este caso yo le puse 100 píxeles, correcto. Ahora vamos a agregar otra IMG, pero ahora vamos a agregarla una imagen desde un directorio. Lo recomendable siempre es que todos los archivos que vamos a cargar estén dentro del directorio de donde tenemos nuestro proyecto web. Entonces en este caso aquí yo tengo una imagen por acá, nos podemos ir a imágenes, agarramos esto y lo pegamos en nuestra raíz del proyecto. Entonces cuando abramos, ahí ya tenemos foto. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Solamente pongo foto.png. Ahora vuelvo al navegador, grabo, vuelvo al navegador, recargo y ahora yo ya tengo las dos imágenes. Tengo una que el origen está en mi directorio y tengo otra donde el origen es una URL. Siempre y cuando esta URL funciona, siempre y cuando tenga internet, ¿verdad? Correcto. Entonces, igual, si yo no quisiera que estuvieran en el tamaño original, también puedo modificarle. Le vamos a poner también 100 píxeles. 100 píxeles. Voy a guardar. Voy al navegador. Recargo. Y ahí tenemos. ¿Ya? Ok. Bueno, eso sería todo por hoy. Les voy a dejar un ejercicio en el Edmodo. Ahí pueden revisar que ese va a ser un ejercicio práctico para que ustedes practiquen todas las etiquetas que hemos visto. Ya saben, cualquier duda que tengan me pueden escribir en mensajería y yo estaré contestando sus dudas. Nos vemos en la próxima.